Bien, en esta primera clase, gente, vamos a empezar con estructura de la materia. Vamos a empezar a ver cómo está formada la materia y vamos a empezar desde lo más básico de la materia, la parte más pequeña de materia que tiene características propias, es el átomo. Ya vimos que en estos días que estuvimos trabajando en el curso de nivelación, vimos que el átomo estaba formado, o sea, que el átomo se podía dividir, que estaba formado por protones, electrones, neutrones, pero ya cuando lo dividíamos, esas partículas subatómicas ya perdían su característica. Un protón de un átomo de hidrógeno es exactamente igual a un protón de un átomo de oxígeno. En cambio, un átomo de oxígeno no es lo mismo que un átomo de hidrógeno. Por eso se dice que el, este, el átomo es la partícula más pequeña que conserva sus características propias, es la menor porción de materia, con características distinguibles. ¿Sí? Si ustedes buscan en internet van a encontrar de que dice, que algunas definiciones dicen que el átomo es indivisible. No, el átomo se puede dividir. El átomo se puede dividir en sus partículas subatómicas, en protones, en electrones, en neutrones. Pero se pierde la característica distintiva de materia. Ya no podemos definir de qué se trata. Eh, los átomos, los átomos forman elementos químicos y esos elementos químicos están agrupados en lo que es la tabla periódica que la vamos a ver dentro de un rato. Ahora lo que podemos decir es que en la naturaleza existen alrededor de 90 elementos químicos distintos. ¿Sí? Mira, pero ¿cómo 90 si yo miro la tabla periódica y hay 118? Bueno, hay 28 elementos que han sido creados o formados en laboratorio o que se encuentran en tan poquita cantidad en la naturaleza que se puede decir de que no existen naturalmente. Los que existen naturalmente, los que encontramos normalmente son 90 más o menos. Y esos otros 28, 30, fueron creados artificialmente. Eh, los elementos químicos podríamos decir que son prácticamente indestructibles. Ya vimos que lo podemos romper, que podemos obtener sus partes, sus electrones, sus protones, sus neutrones, pero este cambio se puede dar solamente por un tipo de reacción que no es una reacción química, sino o sí, pero es una reacción especial que es una reacción nuclear o una reacción atómica, una destrucción del átomo. Por cualquier otro proceso químico no se puede cambiar un átomo de oxígeno y transformarlo en 4 átomos de hidrógeno. No se puede hacer eso químicamente. Sí se puede lograr con procesos de radiación y donde se implicada una gran cantidad de energía. Ahora bien, ¿cómo podemos representar un átomo? Porque lamentablemente un átomo no se ve. No podemos verlo, ni siquiera con los microscopios más potentes podemos ver un átomo. Lo que se ha hecho es armar un modelo, armar una forma, pensar cómo sería de acuerdo a las propiedades que tiene un átomo. Entonces, ¿cómo puede ser un átomo? Y esto fue cambiando. Y el concepto de átomo y el concepto del modelo atómico fue cambiando. Vamos a hacer un repaso muy rápido porque es interesante verlo cómo fue cambiando, pero no vamos a demorarnos demasiado en eso, sino que vamos a enfocarnos en el modelo atómico actual. No sé cómo evolucionó. El primero en hablar de átomo fue un griego que se llamó Demócrito, que vivió hace más de 2500 años. Y él fue el primero que lo llamó átomo, porque él decía de que era indivisible e indestructible. De ahí viene el concepto de que todo estaba formado por esas partículas chiquititas que eran los átomos, que no se podían ver, pero que estaban y que no se podían romper. Eh, Acá lo que decía Demócrito era que los átomos eran indivisibles, que eran homogéneos, indestructibles, invisibles,
muchas de las cosas que hasta hoy seguimos sosteniendo, pero otras han quedado de lado. No son indivisibles y no son homogéneos, los átomos son distintos uno de otro. Que los átomos solamente se diferenciaban en la forma y tamaño y que las propiedades de la materia variaban según cómo se agrupaban los átomos. Y el agua eran átomos grandes, la arena eran átomos chiquitos, algo de eso decía Demócrito. Piensen que hace 2500 años era muy avanzado para su momento. Tuvieron que pasar casi 2000 años para que en el 1800 un tipo llamado Dalton eh, estableciera las primeras reglas de un modelo atómico más o menos actual. ¿Sí? Pero, ¿qué decía Dalton? Sostenía muchas de las cosas de Demócrito. Los átomos son muy pequeños, son indivisibles, no se pueden destruir. Los átomos de un elemento son todos iguales entre sí, cosa que ya vamos a ver que no es cierto. Eh, y propuso un concepto que ya lo hemos trabajado, que es el de masa atómica o peso atómico relativo. O sea, hay átomos más livianos y átomos más pesados. Y de eso depende que un átomo sea de un elemento o de otro. También dijo que los átomos se podían combinar para formar otros compuestos, lo cual es cierto, eh, y que los átomos, los compuestos químicos se formaban a partir de la unión de dos o más átomos, de dos más átomos de dos o más elementos. O sea, todas estas cosas son las que siguen hasta ahora y las postuló este señor Dalton, que era inglés, si no me acuerdo mal. Pero ¿qué pasaba? No había cosas que no cerraban. El átomo se puede dividir, hay átomos del mismo elemento que no son iguales, existen moléculas formadas por dos o más átomos del mismo elemento. Él decía que los átomos tenían que ser de distinto elemento y entonces generaba muchas dudas. Pasado esto, no dibujó ningún átomo. Él no dijo el átomo es así. Él hablaba del átomo, pero no hizo ningún modelo. Hablaba de un modelo en abstracto. Apareció Lewis, que lo vamos a tratar bastante después de Lewis, pero por otra cuestión, y él habló de un modelo cúbico. Él dijo, los átomos son cuadrados. Los átomos se parecen a un dado. ¿A un dado? Sí, a un dado. Y estos fueron los dibujos de átomos que hizo Lewis. Entonces él decía que los átomos eran como un dado y en cada uno de sus vértices había una cierta estructura que lo hacía diferente a unos de otros. Entonces el litio, por ejemplo, tenía esa formación en un solo de sus ángulos, el berilio en dos, el boro en tres. El tema es que en algún momento se le acababan, porque ¿cuántas aristas puede tener? 8. Y se le terminaba los modelos atómicos a Lewis. Pero, pero esos 8 ya vamos a ver que después nos van a servir muchísimo al momento de estudiar las uniones químicas. Entonces, sí contribuyó mucho en algunos aspectos, pero no, su modelo no cerraba demasiado. Entonces apareció Thomson, 100 años después de Dalton, y dijo, señores, un átomo es como un pudín de frutas, dijo él. Es como un pan dulce, donde tengo una masa y que es toda positiva, porque ya había visto que los átomos tenían cargas eléctricas y que tenían algo que ver con la electricidad. Dijo, los átomos son como un pudín de fruta, un pan dulce, donde la masa es toda positiva y adentro tiene las frutitas que son cargas negativas. Y lo dibujó así, redondo, con carguitas negativas adentro. Esas cargas negativas las llamó electrón. Lo bueno de Thomson es que él descubrió el electrón y encontró que esas partículas que formaban ya había algo más, o sea, no era indivisible el átomo, sino que había unas partículas con cargas negativas que eran los electrones. Pero decía que los electrones estaban distribuidos uniformemente adentro de ese budín grandote. Y el tema es que todo muy bien, pero no se terminaba de ajustar a lo que
si bien se aproximaba mucho a lo que era un átomo, no explicaba todas las cosas que podía hacer un átomo. Entonces aparece Rutherford, y que este es el modelo que más conocemos de átomo, donde dijo, señores, momento, el átomo está formado por un montón de partículas y tiene un núcleo, que es donde está todo el peso del átomo, y que es la parte positiva, y alrededor giran los electrones como si esto fuera un sistema solar. Los electrones con cargas negativas que son muy chiquititos. Y lo dibujó y dijo, este es el átomo. Y la cantidad de electrones es lo que me determina si es un átomo de una cosa o de otra. Entonces, ¿qué pasaba? Que si esto fuera cierto, los electrones, por una teoría electromagnética, entrarían a liberar mucha energía y el átomo perdería energía y los electrones caerían contra el núcleo y cuando toquen el núcleo el átomo se autodestruiría. Por lo tanto, era una cuestión de tiempo que el universo desapareciera. Y el universo lleva miles de millones de años y no ha desaparecido. Entonces, no cerraba tampoco esto. Y apareció un señor que hizo un montón de descubrimientos y que se llamó Bohr, y lo que decía es, sí señores, los electrones giran en órbitas circulares, pero no por cualquier lado, sino por un lugar justo donde no pierden energía. Y si hay una pérdida o una ganancia de energía, es porque el electrón saltó a otro nivel de energía. Hizo un bochinche con el tema de las energías y dijo, pero esto funciona. Y era cierto, funcionaba bastante bien, pero todavía no era lo correcto. Aparece otro señor, Sommerfeld, y dice, no, para que esto funcione, los orbitales de los átomos no tienen que ser redondos, tienen que ser ovalados. ¿Cómo? Pero ¿y entonces el modelo planetario? No, no, olvídense del modelo planetario. El átomo es I. Así, sí, así. Los orbitales son ovalados, porque entonces de esta forma los electrones no van a perder dice, energía, entonces no se van a activar. Es más, no solamente son ovalados, sino que no son concéntricos. Fíjense que él ponía el núcleo en un extremo de algunos óvalos, ¿sí? No están centrados. Un modelo bastante raro, pero que seguía teniendo fallas. Apareció un señor Schrödinger y dijo, no, para que esto funcione, el modelo tiene que ser en realidad así, que sí, un núcleo positivo y después los electrones no son electrones, son ondas electromagnéticas. O sea que los electrones no existen y capaz que no, son ondas electromagnéticas. Y quedó este modelo, que tampoco funcionaba. Pero vino alguien y dijo, a ver, ¿qué dijo Demócrito? Y empezó a ver qué habían dicho todos estos científicos y dijo, a ver, juntemos todo lo que tiene de cierto cada uno de los modelos, desde Demócrito para acá, lo que tenga de cierto. Y después vemos cómo rellenamos los agujeritos que nos queden. Y entonces apareció el modelo atómico actual, o modelo orbital, donde dice que, el mayor problema que eran los electrones, había un núcleo que era positivo, estaban los protones y los neutrones, ¿no es cierto? Y después había ¿qué pasaba con los electrones? Bueno, los electrones en realidad tienen niveles y subniveles de energía. O sea, hay un primer nivel de energía donde solamente hay un solo subnivel porque puede haber dos electrones. Un segundo nivel de energía donde puede haber dos subniveles donde hay dos electrones y 8 electrones. O sea, lo fue acomodando de tal forma que todo se fuera balanceando. Y quedó esto. Este es el modelo actual. Nosotros vamos a seguir trabajando con el modelo planetario, donde ponemos en el centro los protones y los neutrones y los electrones alrededor, porque en realidad termina siendo más o menos como esto. Si nosotros nos fijamos, ¿qué significa esto? Los puntitos son la posibilidad de encontrar un electrón. O sea que si nos fijamos tenemos un nivel que sería un orbital, otro nivel que sería otro orbital, otro nivel, o sea, en realidad tenemos los mismos orbitales, nada más que acá nos dicen el electrón está acá, dicen el electrón puede estar por acá. Esa fue la diferencia y ese fue el modelo atómico que perduró.
En un átomo distinguimos, y ya vamos a ver cuál es el modelo que vamos a utilizar nosotros. En un átomo distinguimos dos partes, el núcleo y la corteza. En el núcleo, la parte central, están las partículas de carga positiva, que son los protones, y los neutrones que no tienen carga. Y es donde está prácticamente toda la masa del átomo. ¿Por qué? Porque los protones y neutrones son más de 1000 veces más grandes que un electrón. O sea, si un electrón pesa si un protón pesa 1 kilo, un electrón pesaría 1 gramo. O sea que toda la masa, todo el peso de ese átomo está en el centro. Y alrededor, en la corteza, hay orbitales por donde giran los electrones. Los átomos son eléctricamente neutros, porque un átomo normalmente tiene la misma cantidad de protones en el núcleo, protones positivos, que electrones negativos girando alrededor. Por lo tanto, está balanceado. Y todos los átomos de todos los elementos tienen un número característico que se conoce como número atómico y que se representa con la letra Z. ¿Y qué representa ese número atómico? La cantidad de protones. Entonces, por ejemplo, un elemento que tenga un número Z 4, eso quiere decir que tiene 4 protones. Y lo más probable en un átomo eléctricamente neutro, un átomo estable, va a tener también 4 electrones. 4 protones, 4 electrones. Y otro número interesante es la masa atómica relativa, que representa con la letra A, y que es cuánto pesa o cuál es la masa de ese átomo, ¿sí? Y tiene que ver con todo lo que se encuentra en el núcleo. Y en este caso van a ser la suma de protones y de neutrones. Y que no siempre protones y neutrones coinciden. Porque si nos vamos a el litio, por ejemplo, tiene un número atómico 3, pero tiene una masa atómica de 7. Eso quiere decir que tiene 3, si tiene 3, tiene 3 protones. Pero ¿cómo hago para llegar a 7? Y tengo que tener 4 neutrones. Por lo tanto, ya en este litio, que es el tercer elemento, ya no me coinciden los protones con los neutrones. O sea que eso es un tema que hay que tener mucho cuidado. Entonces, resumiendo, los protones se representan con la letra P, mayúscula con un signo positivo. Los electrones se representan con la letra E minúscula con un signo negativo. Los neutrones se representan con la letra N mayúscula con un 0, porque no tienen carga. Y entonces, los protones son igual al número atómico. Y por ende, los electrones son igual al número atómico. Esto en un átomo normal. Y los neutrones van a ser igual a la masa atómica menos el número atómico. Vamos a un ejemplo. El oxígeno. El oxígeno tiene un Z, el número atómico del oxígeno es 8. Por lo tanto, tiene 8 protones y 8 electrones. Su masa atómica relativa es 16. Si ustedes van a la tabla, van a ver que ninguna masa atómica tiene un número entero. El caso del oxígeno es 15,996. 15,996. Si lo redondeamos a 16, por eso decimos 16, ya vamos a ver por qué tiene esa masa atómica. Entonces, A igual a 16, por lo tanto los neutrones van a ser igual a la masa atómica menos el número atómico. En este caso, protones y neutrones en el oxígeno coinciden, son 8. Y esto es como vamos a dibujar un átomo. Vamos a dibujar un núcleo del átomo donde están los protones. Fíjense que este es el átomo de oxígeno. Si cuentan van a ver 8 protones rojos y 8 neutrones amarillos. Lo de los colores se los puse para que los tengamos, no porque sean de ese color. Y alrededor van a ver girando los electrones. En el primer orbital puede haber hasta 2, nada más que 2 electrones, y en el resto de los orbitales puede haber hasta 8. ¿Sí? En realidad, van a ver que esto no es tan así, pero para nuestro ejemplo y para lo que vamos a trabajar, esto nos alcanza. ¿Por qué ese número así? ¿Por qué puede haber hasta 2 orbitales? Hasta 2 electrones en el primer orbital. El primer orbital puede tener, por una cuestión energética, lo que nos dijo Bohr,
en los modelos atómicos, una cuestión energética, el primer orbital puede tener solamente 2 electrones. Puede tener uno. El hidrógeno tiene un solo electrón. El helio tiene 2. Y hasta ahí llegó. Pero los demás pueden tener hasta 2. Y el resto de los electrones que tengan se van acomodando en los otros orbitales. En este caso, el oxígeno, que tiene 8, tiene 2 en el primero y tiene 6 en el segundo. Le queda lugar para 2 electrones más en este segundo orbital. Pero si fuera, por ejemplo, un átomo de sodio que tiene 11 electrones, tendría 2 en el primero, 8 en el segundo, y el resto, el electrón que le falta para llegar a 11 lo tendría solito en el tercer orbital. ¿Se entendió? Eso es por una cuestión energética. No pueden estar todos en un solo orbital. Tienen que distribuirse así. El primer orbital tiene hasta 2 y el resto de los ¿Hasta orbitales pueden 8? tener hasta 1. Sí, hasta 8. Hasta 8. Más adelante vamos a ver que en realidad Okay. cada uno de estos orbitales tiene subniveles. Entonces, el primer orbital tiene un solo subnivel, que son 2 electrones. Pero el segundo puede tener 2 subniveles. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, quédate con este concepto. Primer orbital hasta 2, los otros orbitales hasta 8. Y hasta ahí llegamos. Tenés 12, va a tener que tener un tercer orbital con 2 electrones más. Si tenés 20, va a tener 2 en el primero, 8 y 2 solito en el cuarto orbital. ¿Se entiende? Nunca podés pasarte de 8 en los orbitales que van del segundo para adelante. En el primero no podés pasarte de 2. ¿Sí? Ya después lo vamos a ver con práctica. Pero le decía, ¿por qué algo que quedó de los modelos atómicos? ¿Por qué los átomos de un mismo elemento no son todos iguales? Y además, ¿por qué la masa atómica no es, en el caso del oxígeno, 16? Tengo 8 protones y 8 neutrones, tendría que ser 16. Pues no, porque existen los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento, o sea, todos los átomos que tengan 8 protones y 8 electrones van a ser oxígeno. Pero hay algunos átomos de oxígeno que tienen 8 neutrones y pesan 16, y otros que tienen 7 y pesan 15, y otros que tienen 6 neutrones y pesan 14. Entonces, es cierto, el más abundante, que si yo tomo 100 átomos, 98 van a ser de oxígeno que pesa 16. Pero voy a encontrar algunos átomos que pesan 15 y otros que pesan 14. Han estudiado eso los científicos y han llegado a encontrar esa masa relativa. Hoy se sabe, para el oxígeno, cuál es el porcentaje de átomos que pesan 16, cuál es el porcentaje de átomos que pesan 15 y cuál es el porcentaje de átomos que pesan 14. ¿Sí? Y esto nos da origen a esas masas con coma, 15,996. Si vamos al hidrógeno, vemos que el hidrógeno pesa 1,99, no, 1,0008. Entonces, ¿por qué? Profe, Porque, sí, disculpe, eso te sería escucho. como hacer un promedio de todos los que conocen y Exacto, llegan a ese número. exacto, es así. Ahora, estos átomos del mismo elemento con distinto peso se llaman isótopos. ¿Está? Eso es lo que tienen que dar ustedes. Un isótopo es un átomo del mismo elemento, pero que tiene un peso distinto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que cambia? Los neutrones. Protones y electrones siempre van a ser los mismos. No pueden cambiar, pero los neutrones sí. Y cambian los neutrones. Y esto es tan importante, el tema de los isótopos, que hay algunos elementos químicos que tienen algunos isótopos que son radioactivos. Por ejemplo, el uranio, que se usa para energía atómica, para hacer bombas, para hacer centrales nucleares de energía. No todos los átomos del uranio son radioactivos. Solamente los del uranio, le voy a decir de memoria, no me quiero equivocar, pero si me equivoco después lo corregimos, solamente el uranio 135, o sea, los átomos de uranio que pesan 135 son los radioactivos. El 136, el 137 y el 138 no son radioactivos. Por eso es tan caro la energía atómica, porque de todo el uranio que yo encuentro, el 1 o menos del 1% es radioactivo. Tengo que purificarlo,
tengo que limpiarlo, sacarle todos los átomos que no son radioactivos y dejar solamente radioactivos. Y eso pasa con un montón de elementos químicos, ¿sí? El carbono, por ejemplo, hay un isótopo del carbono que es el carbono 14 y que ustedes lo tienen que haber sentido nombrar cuando los científicos dicen, por datación de carbono 14 se encontró que esta momia de Egipto perteneció a un faraón que vivió en el 3000 a.C. ¿Por qué? Porque el carbono, cuyo peso atómico relativo es 12, tiene algunos isótopos de carbono 14. Y se ha estudiado que es tan precisa, es radioactivo el carbono 14, no es peligroso pero radioactivo, y se ha encontrado que tiene, que como todo elemento radioactivo, se desintegra. Pero se sabe cuánto carbono 14 hay en los seres vivos y cuánto carbono 14 se va desintegrando. Entonces, cuando encuentran una momia, ¿qué hacen? Le sacan un pedacito, miden cuánto carbono 14 le queda y dicen, bueno, se desintegró el 50%, el 20%, el 10% del carbono 14, hacen el cálculo y saben desde cuándo esa momia se murió, digamos. ¿Sí? Para que tengan una idea para qué sirven los isótopos radioactivos de algunos elementos químicos. No todos los isótopos son radioactivos, algunos sí, y todos los elementos químicos, todos, desde el hidrógeno hasta el elemento 118, tienen isótopos en su composición. Bueno, la configuración electrónica, que es algo que vamos a trabajar bastante, es esto, cómo se ordenan los electrones. Esto que hablábamos hace un ratito, 2 en el primero, 8 en el segundo, y yo le dije, por ahora eso, y para los primeros ejercicios vamos a tomar eso, porque después vamos a ver que, y esto se lo dejo para que lo lean ustedes y lo vean tranquilo, que hay un montón de formas de armar esa configuración. En realidad tenemos que tener un montón de cosas en cuenta. Por ejemplo, esto que figura acá, S, P, D, son los subniveles de energía. El nivel 1 tiene solamente el subnivel S. El nivel 2 tiene un subnivel S y un subnivel P. O sea que nosotros, para realmente establecer claramente cómo está conformado un átomo, tenemos que decir, bueno, de los 6 electrones del oxígeno que están en el segundo nivel de energía, 2 están en el subnivel S y 4 están en el subnivel P. ¿Sí? Pero también después tenemos que decir si esos, ¿por qué? Porque esos electrones no van a girar todos para el mismo lado. No es que todos giran en el sentido de las agujas del reloj. No, uno gira en el sentido de la aguja del reloj, el otro en forma contraria. ¿Para qué? Para poder mantener la energía para que no se autodestruya. Todo esto se fue descubriendo con pruebas. Entonces, la configuración electrónica, por ahora, 2 en el primer nivel, 8 en los restantes, pero es muchísimo más compleja que eso, ¿sí? Y fíjense que existe un dibujito para ir sabiendo cómo acomodo los átomos. En el caso del oxígeno, empiezo y digo, bueno, en el primer nivel de energía tengo un solo subnivel, puedo tener hasta 2. Lo llené, sigo y me voy al nivel 2. En el nivel 2, el primer subnivel S tiene 2 electrones, igual que el de arriba. Es el subnivel 2S. Tengo 2. Lo lleno y vuelvo. Y entro al subnivel P del nivel 2. Y ahí lo completo. Pero si siguiera teniendo electrones, tengo que ir continuando. Y primero completo el subnivel 2, después el 2P, después el 3. Y muchas veces empiezo a completar el nivel 4 sin haber terminado de completar el nivel 3. Esto nosotros no vamos a entrar en esto es muy complejo, y a los fines que queremos en esta materia que ustedes aprendan, no tiene sentido entrar en esto, pero sí sepan de que la estructura electrónica es mucho más compleja de la que vemos cuando vemos un átomo que parece un sistema solar.
Esto sí, la tabla periódica ya vimos que está formada por, es una tabla que ordena los elementos de acuerdo a su número atómico, o sea, su cantidad de protones, y que tiene filas y columnas. Las columnas se llaman grupos y las filas se llaman períodos. Y de ahí viene el nombre de tabla periódica. ¿Por qué? Porque yo puedo predecir cómo se va a comportar un átomo sabiendo en qué lugar está. Porque hay características del átomo que se repiten de un periodo a otro, teniendo en cuenta dónde se encuentra ese elemento. Y esto tiene que ver con la capa de electrones, ¿sí? Porque si en el último nivel me queda un solo electrón, por ejemplo el sodio, yo sé que el sodio se va a comportar muy parecido al potasio, porque también el potasio, si bien tiene mucho menos electrones, en su último nivel tiene uno solo. Y puedo saber de que el sodio, el potasio tiene 8 electrones más que el sodio, ¿sí? Porque está en el periodo siguiente en el mismo grupo. Todas estas cuestiones que las vamos a ir manejando cuando trabajemos con tabla periódica, me lo da la configuración electrónica. Por eso era tan importante la configuración, porque no solamente la tabla tiene que ver con la cantidad de protones y electrones, sino también cómo se comportan los elementos químicos de acuerdo a su configuración electrónica. Y, y esto es importante, lo de la regla del octeto es importante para, y por eso le decía que para esta primera etapa es bueno lo de los niveles con 12 el primero y 8 los restantes, porque la regla del octeto dice que para que un átomo sea estable, tiene que completar, tiene que tener todos sus orbitales llenos. Ajá. Entonces, el oxígeno ya vimos que tenía 2 en el primero, 6 en el segundo, puede tener hasta 8, quiere decir que le faltan 2 y que no se va a quedar quieto para que los consiga los 2. Exacto. Y por eso, cuando el oxígeno reacciona químicamente con cualquier otro elemento de la tabla periódica para formar cualquier otro compuesto, siempre va a intentar encontrar, robarse o quedarse con 2 electrones para completar su último nivel que tenía 6 y llegar a 8. En cambio, el sodio, que vimos que en el último nivel tenía un solo electrón solito, cuando reaccione químicamente, tratar de robarse o conseguir o tomar prestados 7 electrones para llegar al 8 es difícil. ¿Qué va a hacer? Y va a prestar, va a dar o se va a dejar robar ese último electrón que le queda solito, y cuando se le va a quedar con sus niveles llenos. Ya lo vamos a ver cuando veamos uniones químicas, bien en detalle. Pero esto tiene que ver con las uniones químicas. Esto de los niveles y de la estructura electrónica de un átomo me permite hacer todas las uniones químicas y formar todos los otros compuestos, ¿sí? Porque los elementos químicos necesitan completar su último nivel.